Buenas, en el presente video se desarrollará un pequeño repaso sobre los conceptos básicos de polígonos y fórmulas claves para calcular el área y perímetro de estas figuras. Primeramente, ¿qué era un polígono? Bueno, los polígonos son figuras conformadas por muchos lados, los cuales se clasifican en dos grandes grupos, los polígonos regulares y los polígonos irregulares. Como observamos en las figuras del cuadro, podemos ver que los polígonos regulares van a ser las figuras con los lados del mismo tamaño, y por otra parte los polígonos irregulares son las figuras con los lados de diferente tamaño. Seguidamente veremos los conceptos de algunos de los elementos que conforman los polígonos. Entre estos tenemos el lado, que es cada uno de los segmentos de la línea poligonal cerrada; vértice, que es cada uno de los puntos comunes a dos lados consecutivos; centro, punto que equidista de todos los vértices; apotema, segmento que tiene por extremos el centro del lado, del centro del polígono y un punto medio de un lado; radio, que es segmento que une el centro del polígono con un vértice del mismo; diagonal, segmento que tiene por extremos dos vértices no consecutivos del polígono. Puede trazarse muchas diagonales en un polígono, un punto importante en esto. Y por último, el ángulo, que son las figuras geométricas formadas en un plano por dos rayos en un origen en común. Nota: dejaremos los conceptos de ángulos internos y externos para las siguientes lecciones, también los conceptos de inscrito y circunscrito de los polígonos. Seguidamente, después de repasar un poco sobre los conceptos básicos de los polígonos, recordemos un poco de algunas fórmulas que anteriormente hemos usado para calcular el área y perímetro de las figuras. En este caso observaremos los polígonos que más hemos visto y trabajado durante la escuela y colegio, los cuales son el triángulo, donde su perímetro lo calculamos a partir de lado más lado más lado, y la fórmula para calcular el área es base por altura entre 2. Por parte del rectángulo tenemos que su perímetro es calculado a partir de 2 veces altura más 2 veces base, y la fórmula para calcular el área es base por altura. El cuadrado, vemos que su perímetro es calculado por 4 veces lado, lo cual es decir que lado más lado más lado más lado. Y con el área tenemos la fórmula de base por altura o lado a lado 2. Por parte del rombo tenemos la misma fórmula del perímetro que tiene el cuadrado, la cual es 4 veces lado. Y con el área tenemos base por altura o diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Nota: esta última forma de calcular el área es muy útil para ciertos ejercicios y problemas que involucren el rombo, donde la diagonal mayor y diagonal menor toman un papel importante en el ejercicio. Por último tenemos el trapecio, donde su perímetro lo calculamos por 2 veces lado más base mayor más base menor, o lado más lado más lado más lado. Y por la parte del área tenemos que es base mayor más base menor por altura dividido entre 2. Nota: es importante ver que la principal fórmula en el área de los polígonos es base por altura, dada por el rectángulo, y la cual designa las demás fórmulas en las áreas de los polígonos. Continuando con las fórmulas, tenemos la de los polígonos regulares, las cuales, como observamos en los cuadros, no importa cuál polígono regular es, la fórmula va a ser la misma, la cual el perímetro lo calculamos por lado a la n, con n la cantidad de lados que tiene el polígono, y el área lo calculamos por lado por apotema dividido entre 2 por n, o perímetro por apotema dividido entre 2. Como observamos en los cuadros, todos van a ser lo mismo. Una nota importante es que los polígonos regulares también se pueden dividir en áreas de triángulos, es decir, otra manera para calcular el área de los polígonos regulares es dividiendo la figura en triángulos y sacando el área de estos. Por último tenemos la fórmula para calcular el área y perímetro de los polígonos irregulares. A partir de su definición podemos ver que los polígonos pueden tener diferentes valores, lo cual para calcular el área del perímetro
tenemos que una fórmula es lado más lado más lado hasta n los lados que tiene el polígono. Por otra parte, tenemos que para encontrar el área del polígono irregular se puede dividir la figura en diferentes polígonos y posteriormente se suman las áreas de estos. La división más común es con triángulos, al igual que los polígonos regulares. Entonces podemos utilizar las fórmulas que ya conocemos de estas, las cuales son base por altura entre 2 o perímetro por apotema entre 2. Muchas gracias por su atención y les dejo un poco los créditos del video.